Tengo un invitado muy especial para hoy. Se llama Luis Alberto Moreno. Yo creo que es tal vez el colombiano más internacional que nosotros hemos tenido, que tenemos. Ha tenido una experiencia extraordinaria. No voy a repasar toda su hoja de vida. Fue embajador de Colombia en los Estados Unidos, en el gobierno de Andrés Pastrana y en el de Álvaro Uribe. Fue el director del BID durante 15 años, del 2005 al 2020. Este hombre ha visto la película entera del mundo latinoamericano, sus relaciones con diferentes países. Ha interactuado con presidentes, por ejemplo, de los Estados Unidos. Yo creo que ha estado con los dos Bush, con Obama, con Clinton, con Trump. Conoce perfectamente el mundo latinoamericano, por supuesto es colombiano, y es un colombiano realmente universal, y con él vamos a hablar aquí en nuestro video podcast, El Profesor. Con educación todo se puede. Muy buenas, Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, hombre, querido Sergio, muchas gracias por esta invitación y placer estar contigo. Bueno, vamos a darle pues directo y rápido a todos los temas. Después de todos estos años, ya terminaste de ser director del BID en el 2020. Yo quiero que empecemos haciendo, antes de meternos pues ya en América Latina, yo siempre empiezo todo este video podcast con una pregunta muy básica. Recordemos los primeros pasos, así lo denomino yo. Cuando eras un niño, cuando fuiste al colegio, de quiénes aprendiste, algún maestro, una maestra que haya sido importante en tu vida. Me gusta empezar así. Empecemos pues. Pues a ver, Sergio, yo, al igual que dos de mis hermanos, como buena familia de origen paisa, somos una familia grande. Yo soy el mayor de 7 y al igual que dos de mis hermanos, nacimos en Filadelfia, en Estados Unidos, toda vez que mi padre en esa época estaba estudiando medicina aquí en la Universidad de Pensilvania. Yo regresé a Colombia cuando tenía 5 años y medio. Casi que aprendí a hablar inglés primero que español. Y regresé. Yo obviamente entré a un colegio en Colombia hablando trabajo, y después le tomé cierta antipatía al inglés porque nadie me entendía. Pero en cualquier caso, hice todo la primaria y el bachillerato en Colombia. Me terminé graduando del Colegio Gimnasio Campestre, pero duré una parte muy importante de mi educación en el Colegio San Carlos. Perdí el año porque tuve, cuando tenía 15 años, una cirugía muy complicada de un tumor que tenía en la cabeza, y entonces perdí un año y eso hizo que terminara los 2 Pero te años sirvió esa cirugía porque te puso una muy buena cabeza. Gracias a Dios y gracias a mi mamá, que siempre decía que algo me debía estar pasando, porque cuando nací pesaba 10 libras, que es obviamente un tamaño grande, y me fui quedando básicamente con la estatura que tengo cuando era el más grande en cuarto de primaria y era el más chiquito cuando estaba en primero de bachillerato, de tal manera que ella se obsesionó de que algo tenía que hacer, y bueno, al final del día diagnosticaron lo que tenía, y eso pues vino de la mano con esa cirugía. Pero en cualquier caso, como te decía, me terminé graduando del Colegio San Carlos, y posteriormente vine a Estados Unidos y hice, digamos, toda mi carrera primero en Florida Atlantic University en Boca Ratón. Hice el undergraduate, estudié Administración de Negocios y Economía. Después hice un posgrado en Arizona, en la Universidad de Thunderbird, lo que se llama un Master in Business Administration, o en esa época se llamaba Master in International Management, porque tenía un foco muy importante en negocios internacionales. Y después pasé un año en la Universidad de Harvard en una pasantía como fellow en un centro que se llama la Nieman Foundation, que era básicamente para periodistas, y fue de la época en que estuve como gerente de datos y mensajes de la empresa productora en esa época del programa de televisión TV Hoy. Eso fue, digamos, mis primeros años. Me acuerdo mucho del padre Sebastián en el Colegio San Carlos, que fue una figura determinante para el éxito del colegio y que me enseñó mucho, y dentro de lo que me enseñó fue que le recomendó a mi mamá que me mandara un año a total inmersión en Dakota del Norte, donde tienen donde son originalmente los padres benedictinos que
básicamente llevaba en el Colegio San Carlos, donde en esa época la telefonía era con cables de cobre, de tal manera que era muy costoso hacer llamadas telefónicas, y me tocó en plena guerra de Vietnam, y me tocó además con muchísima nieve, y viví una época de inmersión en un pueblo de 800 personas en la mitad de la nada en Estados Unidos, pero eso me enseñó muchísimo y me enseñó mucho de la cultura de este país. Tu mamá fue una persona muy importante en toda tu vida y en particular en tu formación, ¿cierto? Sin duda, Sergio, no solamente mi mamá, sino mi padre. Mi padre era pues un médico muy destacado, pero sobre todo también parte como buena familia paisa, que además todos se criaron en Medellín, pero eventualmente mi abuelo vino, fue uno de los principales de la Compañía Nacional de Tabaco, y se vino a Bogotá básicamente a armar toda la distribución de la colombiana de tabaco en Bogotá, y mi padre era uno de 11 hermanos. Mi abuelo murió muy joven, pero fue siempre muy exigente a todos sus hijos en pedir que tuvieran muy buena educación, que se educaran en las mejores universidades, y sobre todo que no importaba lo que hicieran desde que no fueran mediocres. Entonces yo tenía, digamos, esa parte de mi padre que nos instaló a todos mis hermanos. Y mi madre fue una mujer realmente excepcional, era hija única, pero con una capacidad eh, y un conocimiento del ser humano, de todo lo que ella vivió, pero sobre todo tenía una muy marcada influencia de que venía de sus padres, ambos realmente, de escuchar a los demás, de hacer algo por los demás. Siempre decía, y era muy religiosa, decía: mire, la Biblia dice que el que más tiene es el que más debe. Y siempre en las Navidades, desde que yo recuerdo, lo que hacía más allá de regalos era ponernos a decir a nosotros y después a nuestros hijos y a sus nietos y bisnietos qué habíamos hecho por los demás ese año. De tal manera que ella nos marcó muchísimo a todos nosotros. Bueno, voy a saltar de una vez pues para América Latina, para que conversemos acerca de esta América Latina que has conocido en diferentes momentos, has visto, como decía anteriormente, has visto toda la película de lo que ha ocurrido acá, qué tipos de gobiernos, derecha, izquierda, todo lo has visto, el auge de los commodities, las diferentes crisis que ha tenido América Latina. Yo leí el libro que publicaste que se llama Vamos, que es una reflexión optimista acerca de América Latina. El espíritu tuyo es una persona optimista, echada para adelante, que no se agobia por los problemas, sino que dice, vamos a empujar. ¿Cuáles son, después de todo este tiempo, de toda tu experiencia, los principales temas, problemas de América Latina? A ver, sin duda, y en esto, Sergio, tú lo conoces muy bien, uno siempre, cuando mira los problemas, es muy fácil concentrarse o en los efectos o en las causas, y a veces confundimos los unos y los otros. Para mí no hay duda, y esto es algo que aprendí muchísimo en el BID, el mayor problema que ha tenido América Latina por siempre ha sido la desigualdad, y la desigualdad obviamente es la consecuencia de una cantidad de causas que son históricas. O sea, un país como Colombia, por ejemplo, en un estudio que hizo hace algunos años la OES, demostraba cómo una persona que nacía en la pobreza se demoraba 11 generaciones para ser, digamos, parte de la clase media alta, digamos. Eso obviamente, ese nivel de desigualdad es el mayor caldo de cultivo para el populismo, porque claramente divide las sociedades entre los que tienen y no tienen, y las confronta y se vuelve, digamos, un canal mediante el cual se hace política. Y tú mejor que nadie sabes que cuando uno mira las causas de esto, pues yo, digamos, digamos, los estudios alrededor de desarrollo apuntan a muchas cosas, pero la principal de ellas es la educación. O sea, la falta, la mejor manera de salir del atajo de la pobreza, no hay duda que pasa por la educación, pero no es suficiente. Tiene que haber, digamos, todo lo que es la inversión en el recurso humano, tiene que ver con la calidad de los servicios que provee el Estado, en este caso, obviamente, la salud, pero de la mano con esto, la capacidad que tenga el Estado para llegarle a los sectores más pobres, para ayudarlos a salir de la pobreza, programas como
el de Familias en Acción, y ese tipo de programas han tenido mucho éxito para sacar a millones de latinoamericanos de la pobreza, por lo menos de la pobreza extrema. Y de otro lado está, digamos, algunos de los fenómenos nuevos que yo anoto, digamos, en los últimos 20 años, y es la cantidad de emprendedores nuevos que hay en América Latina, gente que anteriormente entraba a ser parte, digamos, de las burocracias de los gobiernos, era una manera de salir de la pobreza, entrar a la clase media. Hoy en día hay muchísimo emprendimiento, entonces todos los apoyos que se puedan hacer alrededor de ayudar a crear prosperidad, esto pasa por carreras técnicas, por acceso a crédito, sobre todo distintos tipos de crédito, pero hoy en día ese problema de desigualdad, que para América Latina ha sido el problema de décadas y que somos y seguimos siendo la región más desigual del mundo, hoy en día también es un problema en los países desarrollados. Y esto tiene que ver con la progresividad, digamos, de los impuestos, qué tan exitoso es un gobierno en poder redistribuir la riqueza, y eso obviamente se hace por la vía de tratar de que más gente tenga más acceso a todos estos bienes públicos que hacíamos referencia. Y ese ha sido un poco el eterno debate en América Latina. Ya han habido momentos en que países, por ejemplo, Chile era un país que a la vuelta de los 70 tenía un ingreso per cápita parecido al de Ecuador y Costa Rica. Y en un espacio de 20 años básicamente terminó siendo el país con un ingreso per cápita el mayor de toda América Latina. Lo hizo con muchísimo éxito, y sin embargo todavía se mantienen unos problemas de desigualdad grandes, independientemente de que fue capaz de reducir sobre todo la pobreza extrema. Y ese es un poco a donde andamos, y lamentablemente yo soy optimista porque ¿qué veo? O sea, veo que somos una región en general que tiene muchísima empatía, que tiene una capacidad de ser alegre, que tiene una capacidad de, a nivel de las familias, de ser optimista. Cuando uno mira las encuestas de América Latina, obviamente tienen altibajos, pero en general lo que uno ve es una visión optimista. No hay guerras, no hay guerras étnicas. Lo que nos falta es tener una capacidad de una mirada de largo plazo más consistente dentro de nuestro trabajo, digamos, de política pública. Y si algo perdimos en los últimos años, Sergio, fue que, y lo dice muy bien en un libro reciente Sebastián Edwards, es que se habla mucho, por ejemplo, de la cosa neoliberal, y hay cosas buenas y malas que pasaron en esa época, pero ese debate que un poco capturó la extrema izquierda latinoamericana llevó a que nadie defendiera las buenas cosas que pasaron en política pública en los últimos 20 años, y nos entrampamos un poco en eso. Y creo que, como en todo, los análisis muchas veces se hacen sobre a mí me recuerdo Misael Pastrana, que fue un gran mentor mío, siempre repetía una frase y decía que el 70% del tiempo nos preocupamos por cosas que nunca pasan. Y lamentablemente la política nuestra termina alimentada en buena medida por esto. En este mundo latinoamericano, de toda la experiencia tuya, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de líderes latinoamericanos que consideres ejemplares en el sentido de cómo han sido como gobernantes, y países o programas que puedas decir, mire, esto es una muestra de que nosotros en Latinoamérica sí podemos hacer las cosas? A ver si se te ocurren algunos. Hay muchísimas cosas, y algo de lo que yo hago en el libro es tratar de mirar algunos de los líderes latinoamericanos que, digamos, marcaron una época, y sobre todo que están lejos digamos, de la política hoy en día. Y es el caso de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, es el caso de Ricardo Lagos en Chile, o el caso del presidente Ernesto Zedillo en México. Y arranco por el presidente Cardoso. El presidente Cardoso es básicamente un sociólogo. Fue canciller, fue ministro de Hacienda, le tocó hacer el Plan Real en una época muy, muy difícil de Brasil, y sin embargo produjo un gran equilibrio económico y crecimiento, pero sobre todo reducción de la pobreza. Fue cuando se introdujo el llamado programa que después el presidente Lula llamó Bolsa Familia. Pero si uno mira qué hacía estos tres presidentes, y que era digamos, el hilo conductor, era su capacidad de ser predecible, su capacidad de tomar decisiones difíciles, pero siempre con un claro norte.
los programas de transferencias condicionadas fueron programas que, entre otras cosas, desarrolló mucho el BID. Se le llaman a programas como Bolsa Familia o Familias en Acción en Colombia. Y esos programas, digamos, fueron bastante innovadores en cuanto a América Latina se refiere. Y cuando uno mira el caso de todos estos presidentes que vivieron épocas muy, muy difíciles, o sea, el presidente Cedillo con la famosa crisis del tequila que le tocó prácticamente, pasó unos días y unas semanas en que no tenía casi que $1 en el Banco Central, que gracias al apoyo en ese momento del presidente Clinton de darle una línea de emergencia de la cual sirvió para salir adelante, que además no había sido él el candidato presidencial, sino que terminó siendo por accidente el candidato presidencial porque el candidato de esa época fue asesinado, era el candidato Armando Colosio. Y hizo un gobierno de muchísimas reformas que le sirvieron muchísimo a México. Y digamos, el presidente Lago lo mismo, venía un poco más de, digamos, el centro izquierda, de lo que se llamó en Chile la Concertación, que era todo este grupo de partidos políticos de centro y centro izquierda, y todos ellos hicieron, yo diría, gobiernos bastante predecibles, y creo que eso es lo más importante, porque tienen la capacidad de mostrar para dónde van, de claramente, al mostrar para dónde van, de tener políticas predecibles, y eso hace que el sector privado apueste al éxito de esos gobiernos y eso lleva a mayor inversión y mayor crecimiento. Luis Alberto, nosotros en general en América Latina, en Colombia en particular, tenemos mucha dificultad para tener proyectos de largo plazo. Ser capaces de ponernos un reto que va más allá de un gobierno, continuar, hacer seguimiento e ir mostrando que somos capaces de ir resolviendo problemas. Nosotros culturalmente estamos condenados a que no somos capaces de avanzar, que nos enredamos cada 4 años en unas elecciones. ¿Cómo ves tú esa experiencia después de todos los gobiernos, presidentes con los que estuviste tratando, con programas que empezaban a desarrollar en diferentes partes de América Latina? A ver, el BID básicamente por diseño tiene que mirar programas en el largo plazo, toda vez que los créditos que una institución como el BID da es a 25 años, apoya muchos proyectos. A ti te tocó cuando eras gobernador y alcalde de Medellín, que digamos iban mucho más allá de un gobierno. Y entonces, digamos, eso le permitía a la institución tener esa mirada de largo plazo. Sin duda, no puede ser uno ausente, digamos, a lo que pasa en las decisiones políticas, pero, pero sí permitía, digamos, ayudar y acompañar proyectos de largo plazo, toda vez que lo que hace una institución como el BID es acompañar el proyecto en todo su ciclo. Yo creo que hay algo muy interesante, y es que eso que tú afirmas es verdad, pero creo que también hay que mirar otro aspecto, y es que los gobiernos locales en ocasiones son mucho más exitosos que los gobiernos nacionales, que tienen decisiones mucho más complejas de sortear. Los gobiernos locales, por decir, si tienen que resolver un problema de basuras o de tráfico, de agua y saneamiento, pues no hay muchas formas de izquierda o de derecha para resolver eso. Ahí es que ser mucho más pragmático y atender mucho más las urgencias de la gente. Y yo siempre destaco en el caso de Colombia lo que ha pasado en nuestras regiones. O sea, hay regiones en Colombia que han podido avanzar muchísimo. El caso de Antioquia y de Medellín es sorprendente, y no es un tema de 8 días, es un tema de muy largo plazo, que permitió además tener una combinación en que hay un triángulo de oro, si se quiere, en que hay un trabajo muy sincronizado, que se da en muchísimos ámbitos entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado, y eso ha permitido que en el tiempo Antioquia y Medellín en particular han hecho cosas realmente sorprendentes con unos retos enormes, como fue todo el caso de lo que sucedió con el cartel de Medellín y toda esa parte de esa historia tan impresionante.
Y yo recuerdo mucho cuando tú eras alcalde y después como gobernador, algo que yo repetía mucho en el vídeo y lo aprendí realmente viéndolo en Medellín, y era que en las comunas no era suficiente la seguridad, sino que por cada peso o por cada dólar que se invertía en seguridad había que invertir otro tanto en creación de tejido social y en inversión que impacte realmente las áreas sociales, llámese en mejor educación, llámese en accesos desde las orquestas, pasando por los microcréditos, en fin, todo ese conjunto de construcción de tejido social y de interacción permanente de la ciudad con la comunidad permitió cambiar, y yo vi recientemente digamos, admirado de cómo eso se volvió una zona de turismo hoy en día cuando nadie podía ir, y hoy en día hay cantidad de turistas que llegan a Medellín a ir incluso a conocer las comunas. Luis Alberto, hablemos educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Eh, Nosotros siempre estamos con que es muy importante, se utiliza y se menciona habitualmente en lo que queremos, pero es muy poca nuestra capacidad para realmente avanzar en esos temas. ¿Hay algún lugar que pueda servirnos de ejemplo en América Latina para decir, mire, en este país le trabajaron a esto, o algún tipo de líder que haya sido capaz de empujar esos temas de manera sistemática? Siempre es frustrante que empezamos, arrancamos y no, nunca despegamos. Y entonces está el ejemplo de Corea del Sur, está el ejemplo de Finlandia, está el ejemplo de Vietnam, un montón de ejemplos y nosotros atrapados. A ver, yo creo que sobre esto lo primero serio, y esto tú lo conoces muy bien, en educación hay casos exitosísimos de educación pública para 2, 5 mil estudiantes, no, nunca para 2 millones. Y ahí es donde tenemos el problema. O sea, uno siempre en todos los países encuentra unas cosas súper interesantes, bien gestionadas, pero nunca logran la escala necesaria para realmente trascender. Eso es lo primero. Lo segundo es que detrás de un buen sistema educativo tiene que haber sin duda una mirada de largo plazo. Y en esto, por ejemplo, están las llamadas pruebas PISA. Brasil es un caso interesante, y es que casi que generó una competencia entre distintos gobernadores cuando, digamos, se aterrizaban esas pruebas PISA, que son las que hace la OSD y compara, digamos, los niveles de educación en innumerables variables. Ellos trasladaban esas variables a nivel de los estados y a su vez de los municipios, y generaron una competencia que les ha ayudado a avanzar mucho. Países como Uruguay, claro, es un país pequeño, ha hecho mucho, por ejemplo, con toda la parte de sistemas, de que cada estudiante tuviera acceso a un computador, pero sobre todo que los contenidos que podían recibir esos estudiantes fueran contenidos no de un colegio en Estados Unidos, sino realmente de lo que importa en términos de valores culturales, en términos de historia, etcétera, en Uruguay. Hoy en día, a mí una de las mayores preocupaciones cuando uno habla de esto de tecnología es el tema de inteligencia artificial. No hay duda de que tiene muchas bondades, pero también tiene muchos riesgos. Eh, Cuando uno hablaba antes digamos, de esta división digital entre los que tienen y no tienen, fundamentalmente era un tema de inversión pública en banda ancha de alta velocidad, de enorme cobertura, de bajo costo, y por supuesto acceso a medios, digamos, de computación, de computadores desde un iPad o algún, digamos, o un computador, lo que fuera, para estar conectados. En el caso de inteligencia artificial, mucho depende de cómo se hagan las preguntas y cómo la persona tenga la capacidad de ir aprendiendo a través de forma iterativa de esas preguntas. Y creo que ese es un mundo que hasta ahora comienza, pero eso puede acentuar mucho más nuestras distancias digitales y no hacer parte, y por ende condenarnos a no hacer parte de esa revolución tecnológica. Y mal podríamos perder, como perdimos la revolución industrial en América Latina, y no hacer parte de esta revolución digital. Mucho se ha hecho, por ejemplo,
en estos ecosistemas de innovación, y la cantidad de emprendedores en el mundo digital son impresionantes, y muchos con mucho éxito, resolviendo problemas dentro de la enorme informalidad que tenemos, por la vía de mecanismos digitales que empiezan a tener mucho mayor profundización en bancarización, en accesos a comercio electrónico, etcétera. Pero en cuanto en resumen a tu pregunta, yo diría que son lo que uno ve en países como el caso de Singapur o Corea del Sur, que típicamente, o por ejemplo Suecia o Finlandia, que siempre están en los primeros lugares, hay todo un tema social. Por ejemplo, en en Corea del Sur, los días en que se realizan las pruebas que permiten que los estudiantes, digamos, salgan con una prueba llamada, parecida a la del ICFES, por ponerle un nombre. Ese día, por ejemplo, los aeropuertos no funcionan, ese día hay poco transporte masivo, hay todo un acompañamiento de las familias y un interés profundo de las familias en que sus hijos hayan tenido la oportunidad de estudiar lo suficiente. O sea, hay todo un valor enorme allí. En un país como Singapur, por ejemplo, cuando uno agarra un billete de Singapur, lo que tiene no es la foto de Lee Kuan Yew o cualquiera de los, digamos, personajes importantes de su historia, sino es una sala de clase, un profesor importante. O sea, es toda esa, digamos, vocación de entender que la educación es un valor social que hace a un país mejor, y no uno con una prioridad de segunda o de tercera importancia. Me gusta mucho ese ejemplo porque eso es parte de lo que en este video podcast yo pretendo, ¿cierto? Que con la educación todo se puede, que haya un sentido social de entender que la educación es un bien público y es fundamental y tenemos que estarnos orgullosos. No conocía ese ejemplo de Singapur, pero es exactamente ese espíritu. Nosotros en nuestros billetes pues aparecen antiguos presidentes, todo muy bien, pero nunca un profesor o una maestra, por ejemplo. Luis Alberto, para ir terminando, os hablaste de 3 líderes latinoamericanos que te parecen ejemplares: Fernando Enrique Cardoso, Ernesto Zedillo y Ricardo Lagos. Y utilizabas una expresión: son predecibles. O sea, predecibles es que uno puede confiar, en el sentido de que sabe cómo actúan, de qué manera se comportan, capaces de tomar decisiones complejas, pero con la autoridad precisamente asociada con esa confianza para tomar esas decisiones. En el contexto mundial, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde tuviste la oportunidad de trabajar con varios presidentes y has tenido oportunidades en otros lugares del mundo, ejemplos de líderes que puedas decir: no, mire, estos líderes son ejemplares, y señalar un poco, en adición a esa predecibilidad que mencionaste, alguna característica que digan: miren esto en los líderes. No, o sea, digamos, en el caso de Estados Unidos, hablando, digamos, en presidentes con que tuve la oportunidad de trabajar, no hay duda de que el presidente Clinton, independiente de todos los problemas que la gente conoce, fue un presidente súper importante. O sea, la gente se le olvida. Cuando el presidente Clinton llegó a su gobierno, tenía unos problemas de déficit fiscal gigantescos, y se dedicó a trabajar con el Congreso al punto de que terminó su gobierno con un superávit fiscal, que es la última vez que Estados Unidos tuvo un superávit fiscal. Fue muy inteligente en acelerar toda esta revolución tecnológica y darle un espacio muy importante para desarrollarse. Fue, y digamos, una parte muy importante de ayudar a construir lo que fue una especie de bono de paz que el mundo tuvo durante 30 años, que realmente empezó con la caída del muro de Berlín y todo lo que le tocó en esa época al presidente Bush padre, o sea, el que llamaban aquí el presidente número 41, su hijo era el presidente número 43. Pero cuando uno recuerda esas épocas, fue impresionante lo que Estados Unidos fue capaz de hacer en una época que cambió el mundo a unas velocidades muy grandes, pero que nos dio 30 años de paz que fueron fundamentales. Hoy vivimos un mundo como yo nunca lo había visto, con unos retos inmensos, en que hay una colusión de problemas al tiempo que no se habían visto hace muchísimos años.
Ve unos líderes como por ejemplo Mandela, o sea, lo que significó Mandela en un país como Sudáfrica, su capacidad de perdonar, su capacidad de entender que el rencor no conduce a nada, sino por el contrario es alrededor del perdón y alrededor de la capacidad de encontrar equilibrios en una sociedad tan fragmentada, y fue una persona realmente determinante en la historia de Sudáfrica. Eh, Angela Merkel hoy en día bastante cuestionada, pero fue muy importante en reanimar un poco la idea de la Unión Europea y del significado de Alemania. En fin, este tipo de líderes todos tienen, digamos, esa connotación de ser predecibles, de generar confianza y de poner, digamos, a las sociedades a imaginarse cosas que les permitan poner el ojo en el futuro y apostarle al futuro. Y cuando una sociedad le apuesta al futuro, pues todo el mundo le invierte a ese futuro y en consecuencia eso se traduce en mejorías para toda la sociedad. Luis Alberto, última pregunta. Piensa que estás hablando con un grupo de jóvenes en Colombia, latinoamericanos. Y aquí estamos pues con un señor que ya tiene una vasta experiencia, que ha recorrido el mundo. ¿Qué mensaje les darías a esos jóvenes si tuviera la oportunidad de decirle dos, tres cosas que les dicen, miren esto? ¿Qué les dirías? A ver, yo encuentro varias cosas en esta juventud que no nos tocó ni a ti ni a mí. Lo primero es que es una juventud mucho más emprendedora. Nuestra generación, digamos, uno iba a la universidad, se graduaba y terminaba, digamos, en un empleo fijo. Hoy en día yo veo mucho más emprendimiento de todo tipo. Y eso creo que es súper potente para, digamos, el crecimiento de una sociedad. Lo segundo es nunca perder el optimismo. O sea, yo creo que uno hoy en día cada vez más con las redes sociales que han destruido mucho, yo creo que la conversación pública en nuestros países y en el mundo en general, la gente empieza a tomar cierta distancia donde está todo ese ruido y se levanta todas las mañanas pensando cómo hace de su vida y la de su familia un mundo mejor. Y lo tercero es entender algo que, digamos, para nosotros no era el caso, y es la necesidad de que la educación no termina con la universidad, sino que hoy estamos ante un cambio tan profundo que supone estar estudiando todo el tiempo. Y la tecnología hoy en día facilita muchas formas de estar estudiando. Este podcast que tú haces, por ejemplo, o libros electrónicos o conferencias, hoy en día es muy fácil conectarse a cantidades de información que quizás el problema es saberla seleccionar porque está la abundancia de información que hay, pero creo que eh, lo, lo, lo que yo les diría es, miren ese mundo que está allá afuera, aprendan de él, nútranse de eso, que eso es lo que finalmente va a permitir que esos jóvenes que hoy en día, a diferencia que lo que nos tocó a ti o a mí, que era la competencia entre paisas o bogotanos o caleños, hoy en día la competencia es mundial. Y cuando uno mira a la juventud, la ve mirando precisamente el mundo como un todo y no simplemente se queda ahorita en nuestros países. Y si uno se queda muy metido en lo de su país, pierde muchísimas oportunidades. ¿Algo que quisieras decir para terminar? ¿Algún mensaje, alguna observación para nosotros, por ejemplo, en Colombia o en América Latina, que siempre estoy pensando en esos términos? Hombre, Sergio, yo creo que todo lo que nos permita reflexionar acerca de cuánto tiempo le dedicamos uno a las cosas que no pasan, pero sobre todo concentrarnos en lo negativo que se vuelve intelectualmente atractivo. O sea, hablar de lo negativo produce, muchas veces no se realizan esas situaciones negativas, pero le gastamos mucho tiempo en lugar de pensar uno en cómo caminar por la adversidad. Yo que en eso recurría a la historia es muy interesante. O sea, yo, por ejemplo, y tú lo has vivido como líder político, hay en el transcurrir de la vida y cuando la vida le va dando una oportunidades, hay momentos de muchísima soledad que uno puede, digamos, entender en función de leer
lo que ha sido la vida de otros que tuvieron enormes dificultades y que pudieron sortearlas, de Churchill a Roosevelt, en fin, que vivieron épocas muy difíciles y uno ve cómo era en esa soledad donde realmente la gente se formaba y cómo en las épocas de adversidad echaba para adelante. A mí me marcó mucho, por ejemplo, una frase que usaba Ayrton Senna, para ponerlo en términos populares, este gran piloto brasilero, gran campeón de Fórmula 1 que murió, por cierto, en un accidente absurdo en una de las carreras. Decía que cuando estaba haciendo sol era muy difícil ganar porque era más complicado estar uno en lo que llaman la pole position, o sea, ir adelante y sobrepasar 5 o 6 carros. En cambio, cuando realmente se presentaban las oportunidades era cuando llovía, cuando el clima estaba malo, y ahí era cuando valía la pena tomar riesgos. Y a mí esa metáfora de él es algo que habla mucho de lo que uno tiene que pensar en la vida, es cómo saber tomar riesgos. Bueno, señor, un gusto. Muchas gracias, Luis Alberto Moreno. Muchas gracias por esta conversación. Y bueno, no se pierdan el video podcast El Profesor con Educación Todo se puede. Y seguimos. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias, Sergio. Boombox.